El ejercicio está cierto que es la herramienta del rehabilitador, pero no significa que cuando ingresa el paciente en el consultorio del fisioterapeuta ya se acosta en la camilla el profesional que le da de ejercicios. Antes de construir el ejercicio hay toda una arquitectura de razonamiento, el racional rehabilitador. En este vídeo vamos a ver toda esta arquitectura que permite al rehabilitador de construir el ejercicio más eficaz para su paciente. Esta estructura ha sido ideada por Carlo Perfetti en los años anteriores del 2000, pero se queda muy válida también hoy en día. Para mí es tan importante esta estructura que la incluyo en todas las lecciones, cuando enseño a la universidad, a los chicos del curso de fisioterapia, también durante la maestría de neurorehabilitación y sobre todo a todos los colegas que están en nuestra academia neurocognitiva haciendo el diplomado de especialización en rehabilitación neurocognitiva según Perfetti. Para hacer la parte práctica deben desarrollar este razonamiento que ahora le voy mostrando con uno de sus pacientes. Entonces, ejercicio es la última etapa de razonamiento rehabilitador, pero ¿cuál es la primera? Por cierto, el primer acto rehabilitador es la observación, que no es una acción visual. Observo, desde el latín, significa agarro y conservo. Es un proceso de interpretación de la enfermedad de nuestros pacientes. Ahora yo me voy refiriendo más en el específico de las lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, ictus, porque es mi área de especialización. Pero esta arquitectura se adapta a todas las patologías. Esta observación es de dos tipos, indirecta y directa. Indirecta son todas las informaciones que llegan de otros profesionales. Si eres fisioterapeuta, ya leer el informe de la tomografía computerizada es un acto de observación indirecta porque llega desde el radiólogo. O quizás la relación del logopeda. Todos datos que nos ayudan a interpretar el paciente. La directa es la que hacemos nosotros. Nosotros observamos el movimiento, que es la parte visible. Aquí hay la esquematización del iceberg. Encima que tenemos el movimiento, el comportamiento visible. Debajo, que no se pueden ver, son todos los procesos cognitivos que se organizan entre ellos y permiten al ser humano comportarse, mover. ¿Cómo utiliza la percepción, que es fundamental para el movimiento? Entonces, el primer aspecto que vamos a observar es el cómo se mueve el paciente. Y entre cómo se mueve, por cierto, lo que debemos observar es el específico motor. ¿Qué es el específico motor? Son todos los efectos de la patología al movimiento. ¿Cuál es el específico motor del paciente con ictus? Es la espasticidad. Ahora, como profesionales sabemos que la espasticidad es un conjunto de elementos neurofisiológicos, entonces debemos ser muy precisos. Hay la reacción anormal al estiramiento, hay la abnormal irradiación, hay los esquemas elementales de movimiento y hay el déficit de reclutamiento de unidades motoras. Y por cada uno de estos elementos vamos a evaluar cada segmento del cuerpo. Cada acción que produce una normal irradiación, cada parte del cuerpo donde encontramos resistencia. También los esquemas elementales, por ejemplo, la cadera que se sube durante el balanceo, el hombro que se sube cuando debo agarrar un objeto. Y además del específico motor, debemos evaluar todos los sistemas funcionales. El sistema funcional de la deambulación, cómo camina este paciente. Pero debe ser una descripción profesional. Debemos evaluar cómo camina en las fases del caminar. Apoyo, balanceo, en todas las subfases, cómo apoya el pie, cómo despega los dedos. Tanto más detallada es esta observación de cómo camina el paciente, tanto más detallada será la previsión y por ende, tanto más detallados serán los ejercicios. Si todo es general, también nuestro trabajo será bastante general. Y lo mismo debe pasar también con el sistema funcional del agarre y manipulación. Cómo es el alcance, la aproximación, cómo es la manipulación, se debe describir de forma muy detallada. Es nuestro trabajo. Ahora, una parte fundamental de esta observación que no está hecha solo en tercera persona. La tercera persona es el profesional, la persona externa al paciente. Debe ser asociada a todos los que nos cuenta el paciente. La observación en primera persona. Entonces, la observación directa es
en tercera persona y en primera persona. Le hago un ejemplo. Un paciente que llega con una fuerte espasticidad, una fuerte irradiación anormal del miembro superior y reacción anormal a los estiramientos, y el paciente no refiere ni una tensión, sino solo la falta de movimiento. También cuando nosotros lo vamos a movilizar y le dirigimos la atención a este fenómeno y el paciente se queda sin conciencia de este fenómeno de la patología, no solo tenemos el dato en tercera persona de la presencia de esta reacción anormal al estiramiento, sino que gracias a la experiencia directa del paciente en primera persona sabemos también que el paciente no está consciente de este problema. Y nuestro trabajo será más difícil porque la recuperación de este paciente pasará no por algo de físico en el brazo, sino por la capacidad del paciente de controlar este fenómeno. Pero si no es consciente, nuestra atención debería dirigirse al mejorar esta concientización sobre el problema. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como, este médico es muy bueno porque escucha a los pacientes? Escucha a los pacientes no solo porque es humano, un buen médico escucha al paciente porque sabe exactamente que además de lo que puede observar con sus ojos, las palabras de los pacientes pueden ayudarle a tener más datos para comprender más. Y en rehabilitación se debe hacer esto. Bueno, tenemos una observación muy detallada del específico motor del paciente y de todos sus sistemas funcionales. Ahora hemos hablado del específico motor del paciente con accidente cerebrovascular, pero se puede adaptar a todos los pacientes. También Parkinson, esclerosis múltiples, lesiones del ligamento cruzado anterior. Cada patología tiene su propio específico motor. Y vamos a otra parte grande de la observación, que es el perfil cognitivo del paciente. Y debemos ver cómo utiliza la atención, cómo utiliza la memoria, cómo aprende, cómo utiliza el lenguaje, cómo representa el movimiento, o sea, cómo es su capacidad de prever los efectos del movimiento. Todos procesos cognitivos que están a la base del desarrollo del movimiento visible. Y también en el análisis de esos procesos cognitivos, compañeros, debemos ser detallados como lo hemos hecho con el movimiento. O sea, la atención no es solo escribir el paciente está concentrado o no. ¿Cuál atención? Focal, dividida, sostenida. La memoria al igual, no hay solo la memoria a corto o a largo plazo. Hay también la memoria procedural, la capacidad de recordar todos los procesos para llegar a un objetivo. La percepción. ¿Cómo es la percepción sinestésica del movimiento? ¿Cómo es la percepción táctil o de la presión o del peso? Todas las alteraciones de esta percepción se reflejan en la capacidad del movimiento del paciente. ¿Cómo representa el movimiento? ¿Cómo aprende? Que es la parte más importante para desarrollar la recuperación del paciente, siendo que la recuperación es un proceso de aprendizaje en condiciones patológicas. Tenemos nuestra observación, cómo se mueve y cómo utiliza todos los procesos cognitivos. Le queda una parte vacía y debemos llegar a esta parte, pero quiero decirle que toda esta observación tiene un propósito: producir una modificación a largo plazo, o sea, un plan del profesional de lo que el paciente va a obtener en el rango de 1 año y medio, 2 años. Es casi la parte final del proyecto y es la parte más difícil, la parte que muchos profesionales no hacen. Claramente porque es muy complejo. ¿Cómo lo hago yo a prever lo que pasará en mi paciente en 2 años? Pero se debe hacer porque el arquitecto cuando hace tu casa no te dice ahora vamos con un ladrillo uno a la vez y vemos cómo será el resultado. Como nosotros no podemos decir al paciente cuando nos pide pero yo caminaré, ahora vamos, trabajamos bien, yo haré de mi mejor, tú harás de tu mejor y vemos dónde llegamos. No puede pasar esto. Nosotros, aunque sí es muy difícil y el porcentaje de dificultad y de error es muy alto, debemos escribir cuál será la modificación que el paciente va a obtener en 2 años. El profesional joven que ha tenido 2, 3 pacientes en carrera dirá, ¿cómo lo hago yo a prever cómo será la evolución del paciente si no conozco cómo se vuelve un paciente? Bueno, este es un multiplicador de experiencia, porque todos los errores, cuando nosotros los escribimos, aprendemos. Si estos errores lo hacemos día al día sin darnos cuenta, nunca aprendemos. La herramienta más importante para dibujar una modificación a largo plazo es la que le he quedado vacía antes. Logramos dibujar una modificación a largo plazo precisa si somos buenos a estructurar estos elementos
predictivos, elementos que te permiten de hacer una previsión y son de dos tipos, elementos predictivos positivos y elementos predictivos negativos. El paciente presenta una fuerte reacción al estiramiento, a los movimientos lentos y a los primeros grados de movimiento. È un elemento predictivo muy negativo y le damos un peso como si fuera una escalera de medición. Aquí le podemos dar 3 menos en una escala de 1 hasta 3 menos, porque es muy grave, pero no es un elemento aislado. Cada elemento predictivo es como una moneda con dos caras. Si hay un elemento negativo, una alteración dada por la patología, debe tener también una capacidad residual del paciente positiva sobre la cual nosotros debemos trabajar para obtener la recuperación. Sí, pero ¿cómo se modifica esta reacción anormal al estiramiento? Si yo pido al paciente de cerrar los ojos y de decirme ¿dónde te estoy moviendo tu mano? Posición 1, 2, 3. Ahora la 2, ahora la 3 y poco a poco, con este ejercicio sencillo de reconocimiento, el paciente va a controlar la tensión de los flexores. Esto representa el elemento positivo, o sea, la capacidad residual del paciente de controlar parcialmente un elemento de la patología. Entonces le vamos a dar 2 más. Yo me recuerdo mis primeras carpetas fueran un listado infinito de elementos negativos y pocos elementos positivos. Pero esto se reflejaba también en la recuperación de mis pacientes, porque cuando el profesional no logra de detectar las capacidades residuales del paciente, tampoco sabe cómo trabajar sobre estas capacidades para obtener recuperación. Debe ser una obligación. Por cada cara de la moneda negativa, debemos buscar la positiva. De hecho, lamentablemente tampoco es así simple, positivo y negativo, porque le hago un ejemplo. ¿Qué pasa el día siguiente? El paciente cuando ingresa a nuestro consultorio, ¿el codo está cerrado como el día anterior o está ya más abierto gracias a la experiencia anterior? Ligeramente más abierto significa que el paciente logra mantener lo que ha aprendido con el profesional durante el tiempo. Este es un elemento súper positivo, pero siempre relacionado al primer elemento negativo. Entonces son elementos con más caras logramos de detectar, más eficaz será nuestro ejercicio. Ahora volvemos a la modificación a largo plazo. Quizás hemos definido que el paciente que está sentado en la silla ya después de los primeros días del accidente cerebrovascular, sin simetría del tronco, con una pierna caída al lado, y nuestra proyección es que el paciente en 2 años ya logra de caminar quizás con un bastón, con un apoyo del pie plano al piso y todas las características que debe ser detallada. La modificación debe ser tan detallada cuanto la observación, no puede ser general. El paciente caminará medio bien. Cada elemento que hemos observado hoy debe ser reportado en lo que pasará en el futuro. Con esta modificación a largo plazo no podemos construir nuestro plan de trabajo, aunque esto es el error que se ve casi todos los días en casi todas las clínicas. El paciente sentado en la silla sabemos que debe caminar y dirigimos los ejercicios a este objetivo. No. Luego que hemos identificado este objetivo, debemos identificar todas las modificaciones a corto plazo que el paciente debe atravesar para llegar a esta modificación. Si el paciente hemos definido que desde esta situación en 2 años ya camina de una cierta forma, en un mes, ¿qué debe lograr que hacer este paciente? Puede ser que el paciente debe lograr una posición sentada con simetría y vertical del tronco. Que la pierna que antes estaba abducida ahora debe ser controlada simétrica. Todas características que le permitirán de caminar de una cierta forma. Y además, todas características patológicas, esta de la pérdida de simetría del tronco y de la pierna, que si nosotros empujamos el paciente, como muchas veces se hace a través de la ayuda de 2 profesionales que le mueven también la pierna al paciente, se mantienen en el tiempo. Los ejercicios deben ser dirigidos a la primera modificación a corto plazo, no a la modificación a largo plazo. Y aquí llegamos a este punto casi al final de unidades de trabajo. ¿Qué son las unidades de trabajo? Son el segmento corporal más la función que debo recuperar. En el caso del paciente sentado de esta forma, el segmento corporal es el tronco y la función, ¿cuál es? La simetría
Para lograr esta modificación que quizás yo ya he escrito en la modificación a corto plazo, yo debo estructurar más ejercicios. ¿Cómo debo estructurar más ejercicios? Por otra unidad de trabajo que será el miembro inferior para el balanceo, para ayudar al paciente a mantenerse con la pierna simétrica, también cuando está sentado. Entonces tendré un listado de ejercicios por cada unidad de trabajo. Las unidades de trabajo deben ser relacionadas y coherentes a la primera modificación a corto plazo, no a la última, empujando al paciente a caminar cuando no tiene los prerequisitos. Y quizás el paciente lo logra también después de 2 meses de clínica, lo damos de alta y sí, logra de deambular en casa, pero debe mantener una férula, no ha recuperado su brazo, está independiente, pero todos estos problemas como la espasticidad que se han desarrollado durante este periodo, el paciente debe lidiar con ellos por toda la vida. Así que hemos llegado al ejercicio, al final, ejercicio hecho por 3 elementos específicos. Los contenidos, que son las cosas que el paciente debe aprender. Debe aprender a mejorar la tensión dividida, debe aprender a mejorar el control sobre la reacción anormal al estiramiento, debe aprender a mejorar todos los elementos negativos que hemos visto en la observación. Los contenidos entonces es lo que debe aprender el paciente y entonces lo que debe enseñarle el profesional. Luego hay las modalidades, que sencillamente es la descripción de cómo se desarrolla el ejercicio. Una descripción formal, el paciente está sentado con los ojos cerrados, el profesional guía el miembro superior del paciente al dibujar diferentes circunferencias y el paciente debe reconocer. Claramente más detallado posible, pero esto es el sentido de la modalidad. Finalmente hemos llegado al último punto de la arquitectura, que cuando se daña este punto, se daña toda la arquitectura. Se rompe todo. Es el objetivo del ejercicio. O sea, una performance que el paciente debe lograr en un rango de tiempo limitado, como 5 días, 7 días, y debe ser descrita de forma muy entendible. No el paciente ha reducido la tensión. Si estamos haciendo un ejercicio de reconocimiento de posiciones de la pierna, sentado, con los ojos cerrados, con la flexión y la extensión de la rodilla, el objetivo en 7 días puede ser cuando el familiar ayuda al paciente para poner los zapatos y extiende la rodilla del paciente, el pie se encuentra simétrico sin supinación, que es un efecto de la anormal irradiación. Significa que el paciente ha logrado este contenido, lo que debía aprender a controlar el efecto de la reacción anormal al estiramiento, y se ha reflejado en una performance visible. El paciente lo logra en el tiempo que hemos dibujado, una semana. Bien, continuamos con nuestro programa por cada modificación a corto plazo hasta llegar a la modificación final. No lo ha logrado. Es aquí que tenemos el problema. No lo ha logrado, ¿por qué? Porque el ejercicio estaba demasiado difícil. Okay. Pero si el ejercicio estaba demasiado difícil es porque quizás la modificación a corto plazo estaba demasiado difícil. Pero ¿por qué hemos dibujado una modificación a corto plazo demasiado difícil para el paciente? Porque no hemos evaluado bien los elementos predictivos. Quizás nos ha escapado unos elementos predictivos negativos. O hemos evaluado de forma demasiado positiva un elemento positivo que no era. Y si hemos equivocado estos elementos predictivos, debemos volver a la observación, a observar mejor nuestro paciente. Le hago un ejemplo, un paciente que no está recuperando bien, no te está logrando los objetivos de los ejercicios, te vas a ver por atrás el razonamiento y te das cuenta que cuando has evaluado la tensión, dijiste, el paciente está concentrado. Aquí pero te das cuenta que la atención es mucho más compleja de ser o no ser concentrado. Hay muchas atenciones. Y haciendo test de evaluaciones con el paciente te das cuenta que el paciente sí está concentrado. Sí logras también de dirigir la atención en los segmentos corporales correctos, pero no logra de dirigir la atención en 2 segmentos distintos. Entonces esto debe afectar también la modificación a corto plazo, la planificación, y debe cambiar también el ejercicio en el sentido de los contenidos. Y esto va a cambiar también el objetivo. Se está reestructurando todo el razonamiento de rehabilitación. Esta es la forma más maravillosa que tiene a disposición el terapeuta para desarrollar sus capacidades.
Es cierto que también un gasto de tiempo. Si hay un profesional que tiene 15, 20 pacientes en su clínica, es muy difícil pensar que pueda hacer una carpeta por cada paciente. Tampoco el jefe de la clínica nos paga para estar a estudiar con el paciente. Aunque yo le dijo que Perfetti, cuando yo trabajaba con él, nos dijo, quitas unos minutos al paciente y ponte a hacer esta carpeta rehabilitadora. Porque el paciente no está perdiendo tiempo, tú los está invirtiendo para su recuperación. Este es un pensamiento bastante visionario. Pero si no logran de hacer esta carpeta por todos los pacientes, por lo menos que siempre tengan una carpeta rehabilitadora abierta. Así que se mejora nuestra capacidad de razonar de forma científica con el paciente. Fue resumido, fue esquematizado, es un poco más complejo de lo que le he mostrado, pero me gustaba mostrar cuál es el razonamiento que está antes del ejercicio. Si alguien quiere entrenarse un poco más y profundizar, como siempre saben, que nosotros estas cosas las enseñamos en nuestro diplomado de rehabilitación neurocognitiva según Perfetti. Tienen siempre las informaciones en descripción o como siempre cuando comentan info o cualquier cosa, nosotros le damos más informaciones.